Buenos días. Hoy vamos a hacer una práctica sobre Metabar Coding utilizando específicamente el programa Dada2. Por mucho tiempo he utilizado diferentes programas como Motur, Kime y otros. Sin embargo, desde que apareció Dada2 y su implementación en R, he descubierto que es mucho más fácil de trabajar, primero por un principio biológico que calcula o estima Ampli Consequence Variance en lugar de OTUs, donde yo personalmente considero que los OTUs son una medida muy arbitraria de la biodiversidad. Y en segundo lugar, porque todo es en R y su procesamiento y sus algoritmos permiten que todo se haga muy rápido. Se podrían procesar muchas secuencias en una tarde o en mediodía. En contrario, cuando uno trabaja con Motur, inclusive con un software un poquito más complejo y utilizando Cluster, se podría tardar incluso días. Entonces, por estas razones, vamos a usar esta pipeline, que es una tubería de trabajo, y además la otra es para que les quede a ustedes el código y luego cada quien lo pueda implementar en sus propios proyectos. Lo primero que hay que hacer, entonces, es instalar los programas. Para instalar los programas, les sugiero, tienen que abrir RStudio. Para instalarlos mejor, lo que tienen que hacer es darle clic derecho en RStudio y luego en RStudio otra vez dar clic derecho y le dan ejecutar como administrador. Entonces el programa se les va a abrir y se les va a facilitar muchísimo el trabajo. Ahora bien, vamos a dejar el programita por ahí y entonces lo que vamos a hacer es copiar y pegar este código que está aquí. Entonces simplemente lo marcamos, le damos copy y lo pegamos. En mi caso yo no lo voy a hacer porque ya tengo los programas instalados y además vamos para instalar otros programas requeridos como FileSec, entonces también le vamos a dar y copiar a estos programas. Algo que se me olvidó decir y que es muy importante es que en este link que aparece aquí podemos ver la referencia original, que es un artículo de 2016 publicado en Nature Methods por Callahan y colaboradores, donde exponen los algoritmos y las características de este programa y por qué es mejor que otras versiones y otros programas. Ok, asumimos que ya todos pudieron instalar los programas. Puede ser, si no pudieron hacerlo, les sugiero, aquí hay varios links, aquí hay un link, por ejemplo, donde hay otras características y otras estrategias donde si tuvieron problemas para instalarlo, e igual para FileSec, entonces pueden ir a este link y aquí se puede bajar el programa y otras opciones de cómo instalarlo. Continuamos. El set de secuencias que vamos a utilizar en esta práctica es el que se utiliza para hacer es el que se utiliza en Motur. Es un set de secuencias estandarizado que querían analizar la composición de microorganismos, particularmente bacterias, en heces de ratones expuestos a diferentes tratamientos. Secuenciaron la región B4 del gen 16 del 16S y utilizando la tecnología de secuenciación MySeq de Illumina. Para bajar ese set de secuencias, entonces deben darle clic aquí y como ustedes ven se abre una ventana donde se puede bajar el archivo zip. En este caso ustedes lo van a guardar. Yo les sugiero por ahora, si quieren, guardarlo en el escritorio. Yo ya lo bajé y lo que hice fue cambiarle de nombre a práctica-Dadascore en Dada2. Y aquí vemos que el archivo lo que contiene son los archivos de las secuencias en formato FASTA-Q. Para recordar, el formato FASTA-Q es un formato que contiene las secuencias de nucleótidos de cada muestra y además para cada posición contiene una valoración de la calidad de la secuencia, que normalmente va en un valor entre 0 y 40, y se considera que los valores ya de 30 para arriba son de muy buena calidad y por lo cual se deben manejar. Entonces, otra cosa importante
bueno, ahorita les enseño. Es que vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es una vez bajadas las secuencias, estas secuencias lo vamos a introducir, vamos a abrir el archivo de RStudio. En mi caso yo simplemente lo tengo en el escritorio y se llama práctica 1. Entonces, bueno, lo abrimos tal cual estaba. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es ir copiando y pegando. Vamos a usar el path. Vamos a setear un path. Eso significa establecer una ruta donde el programa RStudio va a buscar las secuencias. Entonces voy a empezar por acá y simplemente le doy correr. ¿Cómo se establece un path? Ven ustedes que aquí dice, ok, el programa va a buscar las secuencias en C, en users, en este usuario, en el desktop, y bueno, aquí está la carpeta. Para buscar un path, entonces normalmente, bueno, abrimos el archivo donde estaba. Ustedes simplemente le dan aquí doble clic o un clic y ya les aparece. Entonces, en el caso particular de ustedes, simplemente lo marcan, lo copian y lo sustituyen aquí por esto que está aquí entre paréntesis. Ok, luego vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer, entonces aquí si le damos correr, ya vean ustedes que me aparecen aquí las secuencias igual que aparecen en el ejemplo del archivo que les estoy dando. Luego lo que vamos a hacer ahora es cargar los programas. Entonces vamos a cargar, si antes lo bajamos y lo instalamos, entonces ahora nada más lo cargamos. Cargamos también estos dos programas, Filosec, que es para analizar las secuencias, para hacer el procesamiento y hacer algunos gráficos, y el ggplot, que es el que utiliza Filosec para hacer los gráficos. Vamos a empezar ahora, vamos a continuar, entonces va a leer las secuencias. Normalmente, algo importante que cuando uno secuencia en un proveedor, normalmente hay diferentes tipos de secuenciación, pero las que más se utilizan es secuencias pareadas, es decir, que leen el forward y el reverse. Entonces, para cada muestra, para las secuencias de cada muestra, vamos a tener una que es forward y otra que es reverse. Estas las vamos a leer en estos momentos y vamos a darle un poquito formato al nombre para que sea procesamiento un poquito más rápido. Entonces vamos a leer de la base de datos que estamos, vamos a leer las forward, que aquí aparece FNFS, y las reverse son FNRS. Entonces simplemente vamos a correrlas y le damos un poquito de formato. Entonces, en lugar de que aparezca un número grande, una letra grande, aquí ya nada más aparece el nombre de la muestra, que en este caso corresponde a un tratamiento. Entonces, F3D0, F3D1, F3D141, etc. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es verificar la calidad de las secuencias. Entonces, eso se hace corriendo vamos a analizar, por ejemplo, la calidad de las secuencias forward y nada más de las primeras dos secuencias, nada más para ver cómo se ven. Entonces copiamos otra vez, pegamos, le damos correr y vemos que, bueno, tarda un poquito en correrlas. Y bueno, el resultado lo podemos ver aquí en gráfico de RStudio, pero aquí tenemos el resultado. Normalmente, cuando usamos el programa o la tecnología de secuenciación MiSeq, ellos hacen dos corridas de más o menos 250 ciclos, que es en el eje X, y en el eje Y tenemos la calidad. Aquí las letritas verdes nos dicen más o menos cuál es el promedio de todas las secuencias de todas las muestras, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es que vean que la calidad de las secuencias es relativamente buena, vean que está por encima más o menos de 30.
Hacia el final las secuencias tienden a perder un poquito de calidad, entonces algunas veces uno lo que hace es cortar, por ejemplo aquí no sé, en 240, para que luego el ensamblaje sea muy bueno. Esta es para las primeras, de la primera muestra que hubo 7.700 lecturas o reads. Para la segunda muestra había 5.800 y más o menos que también la situación es parecida, más alrededor de 30 y hacia el final la calidad se pierde un poquito. Con el tiempo, ahora se usa MySeq, pero también hay otros HiSeq y hay otros tipos de secuenciación que han aumentado igual la cantidad, entonces ya uno no vería 7.000 por muestra, sino vería 100.000 o 200.000 o 300.000 y dependiendo de la tecnología no llegan hasta 250, sino son un poquito más cortas, tal vez 150, pero han permitido expandir la cantidad de información que se puede analizar. Vamos a continuar nada más viendo la calidad de las secuencias reverse. Entonces lo vamos a correr. Vean ustedes que corre relativamente rápido, pero no lo vamos a visualizar ahí, sino lo vamos a visualizar aquí donde ya tenemos el resultado. Y aquí vemos que la calidad de las secuencias en reverse sí es mucho menor. Entonces vean como alrededor de 150, 160 ya baja alrededor de 30. Entonces más adelante en el siguiente paso vamos a tener que cortar, digamos, esta parte, esta calidad, digamos, estas secuencias no son muy confiables, entonces vamos a tener que hacer una edición y un cortaje para tener información de más calidad. Vamos ahora a filtrar y recortar las secuencias. Entonces para esto lo primero que hay que tener en cuenta es que las secuencias originales nunca se tocan, porque esas son las secuencias que uno debería luego subir a una base de datos, como por ejemplo el NCBI, el Sequence Grid Archive o cualquiera otra, para que cualquier otra persona pueda hacer y repetir el experimento si uno quiere, ¿verdad? Entonces lo primero que se hace es crear una subcarpeta donde vamos a guardar las nuevas secuencias o las secuencias que vamos a modificar. Entonces hacemos la subcarpeta, copiamos, pegamos, ya está creada la subcarpeta y luego lo que vamos a hacer entonces ahora sí es ejecutar el filtrado del recorte. Básicamente, como les comenté, vamos a recortar en la secuencia forward a partir de los 240 nucleótidos y en la reverse a 160. Notar aquí que, por ejemplo, la cantidad de Ns que se toleran es 0. Esto hace que un criterio muy estricto para que las secuencias sean de alta calidad. Vamos a, ejecutar, copiar, pegar y rápidamente vamos a ejecutar este proceso. Vean, este procesamiento dura un poquito, pero generalmente tampoco es tan lento. Y ojeamos rápidamente cuál es el resultado. Entonces vean que, por ejemplo, aquí para la muestra número 1 teníamos 7.793 secuencias y luego el filtrado, el corte por calidad, quedaron 7.113. Es más o menos normal que se vayan perdiendo una cantidad de secuencias. En este caso, por ejemplo, perder un 10% es totalmente normal e inclusive un poquito más. Ahora, el siguiente paso es uno de los más importantes del algoritmo de DADA2 y este tiene que ver con el aprendizaje de las tasas de error. Es decir, para cada posible transición, transversión por ejemplo, de una purina, una pirimidina, pirimidina, purina, se calculan las tasas de errores que puedan haber y utilizando las frecuencias observadas con las frecuencias estimadas por un algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning y luego lo esperado. Y entonces van a ver ustedes que el programa lo que hace es calcular, primero empieza aleatoriamente y luego va afinando hasta que las tasas convergen. Esto es lo que se utiliza para luego definir específicamente los ASVs, pero esto es, en términos sencillos se utiliza algoritmos de Machine Learning para conocer cada conjunto de secuencias
y ver las posibles variaciones, cuáles pueden ser, digamos que lógicas, cuáles no, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí detectar especificidades. Esto se hace, entonces primero lo vamos a hacer correr o calcular con las secuencias forward. Entonces le damos copy paste, corremos y aunque es un proceso relativamente importante computacionalmente, el algoritmo va relativamente rápido. Voy a hacer una pequeña pausita para acá hasta que estén listas todas y luego continuamos. Continuamos ahora calculando las tasas de error de la secuencia de reverse. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un gráfico de, por ejemplo, de los errores para ver como una pequeña verificación de cuáles fueron los resultados, si son lógicos o no. Y entonces aquí en la derecha tenemos el gráfico generado. Normalmente los puntitos negros para cada transición, por ejemplo, de A a A, de A a C, de A a G, de A a T y así para todos. Normalmente en los puntos se ve los errores observados y la curvita, la línea negra hace la estimación generada con la inteligencia artificial o con el machine learning y la línea roja los errores esperados. En general se ve que hay gran concordancia, sobre todo los puntos negros y las líneas negras, y entonces que está bien determinados la tasa de errores y podemos continuar con el análisis. El siguiente paso es quizá el más importante de todos, que es el cálculo de las amplicon sequence pairings, que es decir, las secuencias únicas específicas que son diferentes de las otras, lo que sería el análogo a los filotipos o las especies, basado en la información de los nucleótidos. Y entonces para eso vamos a calcular primero las de las secuencias forward. Copiamos, pegamos y corremos. Y este, a pesar de ser un algoritmo muy complejo, vemos que corre relativamente rápido. Lo que hace es primero calcular secuencias únicas dentro de toda la muestra y a partir de estas secuencias únicas calcular los amplicon sequence pairings o las variantes, o uno podría decir de alguna manera algo similar a los SNPs. Y a partir de esta, entonces, cada ASB correspondería a un nucleotipo o un filotipo, si lo queremos llamar así, único y diferente, ¿verdad? Y diferente todos en esa población. Vamos a hacer lo mismo para las secuencias reverse. Copiamos, pegamos, empezamos a correr. Ven ustedes que para las 20 muestras corre relativamente rápido. Esto es muy importante y es muy diferente a lo que ocurre con otros programas. Otros programas lo que hacen es primero hacer un ensamblaje de las secuencias y luego calculan los OTUs. Este lo que hace es primero estudiar, entender bien cada secuencia en su muestra, entender los errores, hacer una tipificación y lo hace para cada uno de los marcadores, el forward y el reverse, y luego lo que hace ya va a ser el ensamblaje. Vamos a ver rápidamente un ejemplo, por ejemplo, de las secuencias de la primera muestra. Entonces, nada más para verificar. Entonces, vean que aquí dice, obtuvimos de las 7000 y resto secuencias de la muestra 1, 1979 fueron únicas y a partir de esa se obtuvieron 128 variantes. Eran como 128 filotipos, si lo queremos llamar, o nucleotipos. Ahora, entonces, ya teniendo información bien tipificada, tanto para el forward, el reverse y cuántas secuencias son únicas, lo que procedemos a hacer es el ensamblaje o el merge, ¿verdad? La función es merge pairs. Entonces, cada forward con cada reverse la vamos a unir y tipificar. Entonces, igual, control C, control V, y la vamos a correr.
el error de no hacerlo aquí, pero bueno, aquí vamos a hacer, ya tenemos el resultado. Y nada más vamos a darle una ojeada como quedan las secuencias. Entonces vamos a ver la primera, le damos copiar, pegar, copiar. Y entonces aquí vemos las primeras 6 secuencias, ya vemos una secuencia completamente ensamblada, tanto en el forward y el reverse, y aquí vemos un resumen de la información. Entonces, vea, esta secuencia tenía una abundancia de 579 enteros en esta muestra. Entonces, una secuencia forward con una reverse con el número de match, que es entre las forward y reverse, 148, es altísimo, ¿verdad? Entonces, eso da mucha solidez en la construcción del ensamblado. El siguiente proceso que vamos a hacer, entonces, a partir de esta, ya vamos a generar una tabla en donde vamos a tener para cada ASB cuántas veces estuvo presente en cada muestra. Entonces, bueno, le vamos a dar a este código control C, control V, y entonces vemos que, bueno, de los 20, entonces vamos a tener una tabla con 20 muestras y 293 ASBs. Esta información lo podemos nada más hacer en una tabla y podemos ver algunas de ellas nada más para verificar rápidamente. Y entonces lo que vemos es que, por ejemplo, la ACB 251 estuvo una vez, el 253 estuvo 88 veces y así. El siguiente proceso, que es muy importante, es la remoción de quimeras. Las quimeras son artefactos de secuenciación, es decir, no son secuencias reales, sino que se generaron, por ejemplo, a partir de la combinación de una secuencia forward de un ASB particular con la secuencia reverse de otro ASB. Por tanto, eso no es real. El programa tiene esta capacidad de poder detectar esas secuencias y removerlas. Entonces, para hacerlo, copiamos este código, control C, control V, y entonces vea que me da un warning aquí que dice identificó 61 vaineras o quimeras de los 293 de las 293 ASBs. Y entonces vean que, bueno, 61 de los 93 uno podría considerar un número alto, ¿verdad? Pero entonces al final nos queda una tabla de 20 muestras por 232 ASBs. Pero ¿cuánto representa eso en cantidad de secuencias que se perdieron? Bueno, vamos a verlo. Si ponemos esto aquí, entonces estos resultados nos dice que los ASBs, los que contamos, esos 232, representan un 96% de las secuencias que había anteriormente, es decir, solo un 4% se perdieron, eran quimeras. Es decir, normalmente las quimeras son secuencias poco abundantes, ¿verdad? Y aunque se pueden encontrar varias, no representan un gran tamaño en la frecuencia total o en la cantidad total de secuencias. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear a partir de eso una tabla que vamos a utilizar posteriormente para hacer los diferentes análisis. Entonces vamos a cambiar los nombres, a veces al tener las secuencias en un formato, en lugar de tener, por ejemplo, toda la secuencia en nucleótidos de los 200 y resto, 300 y resto, es mejor ponerle un nombre, por ejemplo, ACB1, ACB2, ACB3. Entonces, bueno, vamos a construir una tabla con la que luego vamos a trabajar. Simplemente para que vean el tipo de información que tenemos, es un tipo de una matriz, un array, ¿verdad? Y vamos a transformarlo a un archivo, vamos a transformar esta información en un archivo es ASD. Vamos a C, control V, y entonces, bueno, yo aquí sugiero el nombre que se llama setup.notin. Vamos a ver ese archivo específico. Aquí está setup.notin.
y entonces en las rows tenemos los nombres de las muestras, y en las columnas vamos a tener cada uno de los ASBs. Ve que aquí no dice ASB1, sino tiene toda la secuencia, verá quién es. Vamos a ver más adelante que, bueno, esto puede ser útil por un momento porque uno puede hacerle un blast a esta información y entonces puede tener una taxonomía adicional, pero para efectos prácticos de procesamiento tampoco va a llamar uno el ASB1 con toda esa cantidad de secuencias, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a corregir, pero por ahora nada más quería mostrarles cuál era el archivo generado. Y bueno, en cada una de las muestras, entonces tenemos los conteos de esta secuencia o ese ASB en cada una de las muestras. Vamos a continuar con el análisis y entonces vamos a hacer un conteo de los resultados del procesamiento. Para esto, y esto para que vean un poco cómo se han ido y depurado las secuencias a lo largo de los diferentes procesos que hemos hecho. Recuerden, primero teníamos las secuencias crudas y luego el siguiente paso fue hacerles un trimming, es decir, la filtramos por calidad y luego se hicieron diferentes análisis para quitar las secuencias de mala calidad, al final se cortaron y luego se les hizo un denoising, que es luego el proceso de detección de errores, ¿verdad? Y luego se juntaron y a partir de esto tenemos, y luego removimos quimeras, entonces a partir de esto vamos a ver cuántas secuencias quedaron después de cada uno de los procesos. Entonces este código que está aquí le damos control C, control V, lo corremos y vemos que, por ejemplo, la secuencia original, que empezamos con 7.793 secuencias, fuimos bajando a lo largo de los procesos y al final quedamos con 6.539. El perder esta cantidad de secuencias entre un 10, un 20 o inclusive un porcentaje más alto es relativamente normal, pero es mucho mejor asegurarse de hacer todos esos procesos para contar con información con una calidad muy alta. Entonces, es muy bueno ser estricto en todos los procesos. Ok, el siguiente paso que vamos a hacer es realizar la asignación taxonómica de las secuencias. Este también es uno de los pasos más importantes. Como les he dicho, uno usa diferentes marcadores moleculares y para cada marcador molecular hay diferentes bases de datos de referencia. Por ejemplo, para el 16S podemos usar la base de datos Silva, que a mi criterio es la mejor de todas, la que hay un gran grupo de gente trabajando y actualizándola permanentemente. Luego está el Rhizomal Database Project y luego está Green Genes. Estas son bases de datos que no se actualizan con tanta frecuencia y por tanto, al menos yo no me gusta utilizarlas. También hay secuencias de base de datos del 18S o para el ITS, en cuyo caso para el ITS la más famosa es Unite. Para hacer este proceso de la asignación taxonómica es muy importante, aquí recalco, entonces que le demos clic a este link que nos va a llevar a un repositorio donde están la base de datos de Silva y dentro de esta bajemos la base de datos que se llama Silva NR, que es de Non-Redundant 99 versión 138, que es la más nueva. Entonces le damos bajar y luego de bajarla, entonces la grabamos, la vamos a guardar donde tenemos el archivo de trabajo que vimos antes y por ejemplo la vamos a tener aquí, ¿verdad? Entonces ya la tenemos guardada donde están las secuencias. Aquí es importante que tengan presente, en algún momento vamos a tener que darle el path a esta secuencia, entonces bueno, recuerden que se hacía utilizando o copiando esta dirección. Entonces, bueno, vamos a continuar para hacer la asignación taxonómica. Este es uno de los procesos, tal vez el más lento de todos los que hacemos,
Pero como sabemos es uno de los más importantes porque nos va a decir cuál es la taxonomía de cada ASB y nos la va a dar por un orden jerárquico. Entonces, desde el reino, filo, clase, orden, familia, etc. Entonces, vamos a darle copiar, pegar y correr. Como vemos, este era el código que tarda un poquito más en correr. A mí me tardó cerca de 20 minutos, pero esta vez un poquito más, un poquito menos. Y el resultado es la asignación taxonómica para cada uno de las ASBs a nivel de reino, filo, clase, etc. Bueno, esto es... y bueno, lo siguiente que vamos a hacer, entonces, esta tabla, esta clasificación taxonómica la vamos a convertir en un archivo CSV que yo sugiero que se llame taxonomía CSV y sobre el cual luego vamos a trabajar más adelante. Le damos correr y vea cómo se va a ver taxonomía CSV. Entonces vamos a tener la secuencia y la asignación taxonómica para cada uno de los diferentes niveles. Algo importante es que en algunos casos no sea a los niveles más bajos, tanto de género como especie. A veces no se encuentra una asignación especial, pero a niveles más altos, entonces familia, orden, género, etcétera, sí se puede hacer. O en algunos pocos, entonces sí se encuentra una asignación específica. Normalmente, además, porque se está trabajando con una pequeña parte de un gen, de todo un genoma, hacer asignaciones taxonómicas muy específicas a veces sí es riesgoso. Ya yo les he comentado que en otros casos lo que se acostumbra es hacer asignaciones taxonómicas utilizando, para hacerlo de una manera confiable, se deben utilizar muchos marcadores moleculares, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se llama ahora como filogenómica. Pero para un enfoque rápido, para ver quiénes son o qué grupos pertenecen, el metabarcoding funciona muy bien y bueno, a veces a nivel de género o a veces a nivel un poquito más alto. Con esto concluimos esta primera parte del análisis. Ahorita vamos a continuar con lo que es un archivo, un archivo BIOM. Les voy a explicar cómo se hace, para qué sirve. Un archivo que resume o une tanto la información de las abundancias relativas de los organismos o los ASBs con la clasificación taxonómica. Para esto vamos a jugar un poquito, vamos a unir los archivos generados a partir de los procesos anteriores. Entonces simplemente vamos a abrir el archivo, el sectab nokim, no KIM, ya pronunciarlo. Vamos a copiar todos los datos y vamos a abrir un archivo, una hoja nueva. Entonces, y lo que vamos a hacer en primera instancia es, vamos a dar pegado especial, transponer, y entonces ven que aquí me quedaron las muestras en las columnas, y en las filas me quedaron cada una de las secuencias. Aquí, para simplificar el trabajo, vamos a dar insertar, y lo que voy a hacer es darle un nombre a cada una para continuar el procesamiento. Entonces, en lugar de tener toda la cantidad de nucleótidos, uno nada más tiene un nombre. Vamos hasta abajo, 232 me parece que eran, ¿verdad? Ahí está. Vamos a dejar esto por ahí, esto lo voy a cerrar, y vamos a abrir el de taxonomía. El archivo de taxonomía sí tenía este formato, ¿verdad? Entonces simplemente lo vamos a darle control C. Aquí tenemos el archivo que teníamos copiado y vamos a avanzar un poquito. Aquí voy a copiar tal cual está. Esta ya no la necesitamos, entonces esta columna la voy a eliminar. Algo que yo hago por costumbre,
Entonces siempre le inserto una suma de secuencias. ¿Cuál es, cuál es la cantidad, digamos, de ASB? ¿Cuántas de ASB? ¿Cuál es la cantidad de secuencias que tenía? Entonces simplemente lo doy por suma. Y bueno. Normalmente ya el programa me lo va a dar de mayor a menor, ¿verdad? Entonces las secuencias más abundantes tiene esta cantidad y bueno, ahí va de menor a menor, de mayor a menor. Algo importante es que, y siempre pasa casi en todos los ecosistemas que he visto, una pequeña cantidad de los ASBs representan la mayor cantidad de secuencias. Entonces pongámosle que tal vez no sé, tal vez las primeras 20 secuencias pueden representar el 80% de los primeros, los 20 ACVs, los primeros 20 ACVs que son los más abundantes, perfectamente contienen el 80 o inclusive más porcentaje de todas las secuencias. Eso es casi típico en todos los ecosistemas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, este archivo, cuando hagamos análisis más detallados. Este archivo lo vamos a guardar como, yo sugiero que como biome. Entonces, bueno, estamos guardando en el escritorio, yo sugiero que se llame biome. Y normalmente para trabajar en R, entonces uno utiliza en el escritorio, utiliza un archivo CSV, lo guardamos, me dice que si quiero usar ese formato sí, y ya tenemos el archivo biome que tiene, bueno, básicamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? El ASV, la secuencia y luego la clasificación taxonómica de cada ASV. Esto lo vamos a dejar por ahí y vamos a continuar con el procesamiento. Vamos a continuar ahora con un procesamiento rápido de las secuencias para tener un análisis de resultado muy rápido utilizando el programa Phylosec. Este programa Phylosec es un programa en R que se utiliza para hacer análisis de microbiomas. Y lo que vamos a presentar ahora es una breve abstracción de algunas funciones importantes. Este programa normalmente utiliza 3 tipos de tablas que luego son combinadas para hacer el análisis. Una primera tabla es la tabla de conteos de los ASVs o los OTUs. Una segunda tabla es la de la taxonomía, que ya las calculamos. Y una tercera tabla es una que tiene la información de las muestras y el tratamiento o la información del diseño experimental. En este caso, esta última no la tenemos, entonces la vamos a construir rápidamente. Básicamente vamos a copiar este código, la vamos a copiar, pegar, lo vamos a correr y luego, una vez que ya tenemos la información generada de las tablas, entonces vamos a transformar, a unir esas 3 tablas y hacer lo que se denomina un archivo o un formato Phylosec. Entonces aquí vamos a correr. Algo importante que también vamos a hacer en este caso, normalmente las secuencias que teníamos unas secuencias que eran mock. Mock es como un control positivo de la secuenciación y en este caso esta base de datos la tienen, algunas veces se hace para comparar las características de la secuenciación o la limpieza, pero bueno, para nuestros efectos no la vamos a utilizar. Y bueno, otra cosa importante es que, como les enseñé anteriormente, teníamos las secuencias en diferentes tablas, pero no es útil tener todas las secuencias, mejor nombrarlas de ASV1, ASV2, ASV3. Entonces aquí hay un pequeño código para poder hacerlo automáticamente. Lo vamos a copiar, pegar, lo marcamos todo, lo vamos a correr y entonces, bueno, aquí nos da una pequeña información, ¿verdad?, de toda la información que contiene el archivo Phylosec. En este caso tenemos una tabla de OTUs con 232 taxa o ASVs y 19 muestras, quitamos una, la que era el mock. Tenemos el diseño experimental, todas las 19 muestras que pertenecen a 4 variables, una de tratamiento temprano, otra tardío y otra, bueno, diferentes concentraciones. Tenemos la tabla de taxonomía con 7 rangos taxonómicos y, bueno, la información del DNA si uno la quisiera comprobar. Ahora entonces el primer gráfico que vamos a hacer es un gráfico de los índices de diversidad alfa.
En este caso nada más pusimos Shannon y Simpson, pero podemos poner K o Theta, cualquier otro de los índices de diversidad. Entonces vamos a correrlo, copiamos, pegamos, corremos. Y bueno, aquí me da un pequeño warning, pero bueno, me corrió bien. Entonces, el file que está acoplado al ggplot, entonces me da un gráfico del ggplot más o menos automatizado. Entonces vean que, por ejemplo, el índice de diversidad alfa, que andan entre valores de 3 y 4, que normalmente se considera alto, y con algunas pequeñas diferencias entre los que tienen el tratamiento temprano y el tratamiento tardío para los diferentes días. Pues aquí se midió el día 0 y el día 150. Ahora vamos a hacer un análisis multivariado. Y entonces para esto, como hablamos en la clase anterior, siempre es bueno establecer a partir de la matriz de datos de abundancias, hacer una matriz de distancias tipo Bray-Curtis, y a partir de esta se calculan los ejes de ordenadas con el método de NMDS, que es Non-Metric Distance Scaling, que es a mi criterio por mucho mejor para poder hacer análisis multivariados con datos de secuencias de metabarcoding. Por supuesto uno puede utilizar otros métodos como el CCA o el RDA o el PCOA, pero bueno, este sería a mi criterio el más adecuado. Primero, entonces lo que hacemos es calcular esas matrices con este código. Entonces le damos copiar, pegar y correr, como ustedes ya a este momento lo saben hacer perfectamente. Y ahora vamos a calcular el gráfico. Entonces igual, copiamos este código de aquí, que es el plot, y lo corremos. Aquí ya nos da el gráfico, entonces, de cómo se separan en estos gráficos. Las muestras más similares están más cerca unas de otras, entonces aquí vemos cómo corresponden a las muestras de los diferentes tratamientos y cómo se agrupan. Tengo que decir que FileOSEC, aunque es un software hecho para analizar microbiomas, es un poco tieso, ¿verdad? Él tiene sus funciones y nada más. Sin embargo, a mi criterio, a mí me gusta más jugar un poco con los análisis, y esto lo puede hacer uno con muchos otros programas que hay en R, en algunos casos para hacer todo junto, en otros casos análisis por separado, y que es lo que veríamos en un siguiente video. Ahora lo que vamos a hacer es otro tipo de análisis, que es simplemente vamos a escoger los muestras más abundantes, y a partir de estas vamos a hacer un análisis de cuáles son las familias a las que pertenecen las más abundantes, y además según diferentes tratamientos. Entonces simplemente vamos a otra vez copiar el código, lo vamos a pegar y lo vamos a correr. Y como ustedes ven, aquí me corrió el gráfico, pero es mejor verlo en que tenemos el resultado. Entonces, a grandes rasgos uno ve que la familia más abundante en todos los tratamientos siempre fue Muribaculacea, y además que hay algunas diferencias entre tanto el early y el late en cuanto a la abundancia relativa de cada uno, y unas muy pequeñas diferencias en cuanto al día en que se analizó. Bueno, este es un ejemplo rápido de cómo se utiliza FileOSEC para hacer análisis de las secuencias obtenidas a partir de datos de metagenómica. En este caso, este programa igual se pueden utilizar, sirve para generar y graficar y visualizar datos, igual que se hubieran generado con otros programas como Dada2, como Motur, o en este caso o Kine, ¿verdad? En este caso Dada2, que es tal vez el más eficiente. Con esto vamos a terminar esta parte del video, y vamos a tener un segundo video donde analizaremos otros sets de datos, pero utilizando un poco herramientas de R y programas más ad hoc, más específicos para cada una de las funciones que queramos ver.